Límites trigonométricos. Los límites trigonométricos se identifican fácilmente porque estos poseen funciones trigonométricas. Al calcular el límite trigonométrico, estamos invitados entonces a recordar algunas propiedades de los límites, de igual manera, algunas identidades trigonométricas, dependiendo de la función que se pueda presentar en el ejercicio en particular. Por ejemplo, vamos a calcular el límite cuando x tiende a pi cuartos del coseno de 2x sobre coseno de x menos el seno de x. Cuando vamos a calcular el límite cuando x tiende a pi cuartos de coseno de 2x sobre coseno de x menos seno de x, estamos invitados a recordar cuál es el valor de pi. Recordemos que pi es un número irracional y este número irracional es una constante y su valor aproximado es 3.1416 radianes. Pero estamos invitados también a recordar, especialmente con funciones trigonométricas, que pi equivale a 180 grados sexagesimales. Una vez recordamos entonces el valor de pi en grados, podemos proceder a evaluar el límite cuando x tiende a pi cuartos de coseno de 2x sobre coseno de x menos seno de x. Recordamos que el primer paso al evaluar es desaparece el operador límite, pero lo llevamos en la mente. Estamos pendientes dónde está la variable porque esta la vamos a reemplazar por el valor hacia donde es su tendencia, en este caso a pi cuartos. Empezamos a evaluar y nos queda entonces el límite cuando x tiende a pi cuartos del coseno, es el coseno de la constante de 2 por x que tiende a pi cuartos, 2 pi cuartos. Todo esto sobre el coseno y el límite cuando x tiende a pi cuartos del coseno es el coseno, pero x tiende a pi cuartos, menos el límite cuando x tiende a pi cuartos del seno de x que tiende a pi cuartos. Si pi es igual a 180 grados, recordamos que pi cuartos equivale entonces a 45 grados y podemos recordar, de acuerdo al triángulo notable rectángulo de 45 grados, cuyos catetos son raíz cuadrada de 2 y raíz cuadrada de 2.
que el seno y el coseno de 45 grados es raíz cuadrada de 2. Tenemos entonces que el coseno de 2 pi cuartos es equivalente a tener el coseno de pi medios, porque 2 pi cuartos se simplifica y nos queda pi medios. Pero pi medios equivale a 90 grados y el coseno de 90 grados es 0. En el denominador, coseno de pi cuartos es raíz cuadrada de 2 sobre 2 menos el seno de pi cuartos, 45 grados, como habíamos recordado. De igual manera, raíz cuadrada de 2 sobre 2. Es decir, al evaluar, encontramos el coseno de pi medios y el coseno de 90 grados es igual a 0 sobre raíz cuadrada de 2 sobre 2 menos raíz cuadrada de 2 sobre 2, 0. Encontramos entonces la indeterminación más popular que se puede encontrar al calcular el límite de una función. Miramos entonces cómo tratar de eliminar esta indeterminación, y esto lo podemos hacer observando la función dada. Si miramos el numerador, coseno de 2x es un ángulo doble. Estamos invitados entonces a recordar la identidad de ángulo doble del coseno de 2x. Recordamos entonces que el coseno de 2x es equivalente a tener el coseno al cuadrado de x menos el seno al cuadrado de x. De igual manera, podemos recordar simultáneamente que el coseno al cuadrado de x menos seno al cuadrado de x es una diferencia de cuadrados, y estas son expresiones de la forma a a la 2 menos b a la 2 igual a la suma de las raíces cuadradas a más b por la diferencia de las raíces cuadradas a menos b. Miremos entonces, una vez recordado todas estas herramientas, qué sucede entonces o qué podemos hacer para tratar de eliminar la indeterminación 0 sobre 0 y obviamente calcular el límite cuando x tiende a pi cuartos de coseno de 2x sobre coseno de x menos seno de x. Límite cuando x tiende a pi cuartos del coseno de 2x sobre el coseno de x menos el seno de x. Coseno de x menos el seno de x. Inicialmente, tratando de eliminar la indeterminación, podemos proceder a evaluar el numerador, a transformar ese ángulo doble. Decimos entonces que esto es igual al límite cuando x tiende a pi cuartos del coseno de 2x, y este es igual a tener el coseno al cuadrado de x menos el seno al cuadrado de x. Todo esto sobre la diferencia coseno de x menos el seno de x. Como recordábamos anteriormente, en el numerador se presenta una diferencia de cuadrados, y esta diferencia de cuadrados es igual entonces al producto de la suma por la diferencia de las raíces cuadradas de coseno al cuadrado de x, que son coseno del ángulo x más el seno del mismo ángulo x, y esta suma multiplicada por
la diferencia de esas raíces cuadradas, a saber, coseno del ángulo X menos el seno del ángulo X. Todo esto dividido por el coseno del ángulo X menos el seno del ángulo X, donde podemos observar que al transformar el coseno de 2x en su identidad fundamental coseno al cuadrado de x menos seno al cuadrado de x y desarrollar esta diferencia de cuadrados, podemos lograr simplificar coseno de x menos seno de x, que son factores iguales y estamos multiplicando y dividiendo. Esto se cancela. Eso significa que hemos eliminado la indeterminación presentada y el ejercicio simplificado entonces queda límite cuando x tiende a pi cuartos del coseno del ángulo x más el seno del ángulo x. Si procedemos a evaluar, recordamos que desaparece el operador límite, lo llevamos en la mente, miramos dónde está nuestra variable y evaluamos. Nos queda entonces el límite cuando x tiende a pi cuartos del coseno, que es el coseno de x que tiende a pi cuartos, más el límite cuando x tiende a pi cuartos del seno, que es el seno del ángulo de x cuando la variable tiende a pi cuartos. De esa manera encontramos, pues, ya sabemos que el coseno de pi cuartos es equivalente a raíz cuadrada de 2 sobre 2 y nos va a quedar el seno de pi cuartos, el cual también es equivalente a raíz cuadrada de 2 sobre 2. Es decir, al evaluar, hemos encontrado, simplificando la evaluación, que tenemos raíz cuadrada de 2 sobre 2 más la raíz cuadrada de 2 sobre 2. Es decir, tenemos dos veces la misma expresión raíz cuadrada de 2 sobre 2. Eso significa que simplificando 2 que multiplica con 2 que divide, podemos encontrar el resultado final del límite que estamos calculando y podemos afirmar entonces que el límite cuando x tiende a pi cuartos de coseno de 2x sobre coseno de x menos seno de x es igual a raíz cuadrada de 2. La invitación a que sigas creciendo, a que sigas mejorando, a que te cuides mucho y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.